Bienvenidos todos quienes nos están escuchando, viendo en este momento. Bienvenidos nuestra invitada y nuestros invitados que acaba de presentar la profe Diana Cuellar. Quedan de entrada también invitados pues a seguir semanalmente en este horario la programación que tenemos, que programamos desde el taller de audiovisual de la Escuela de Comunicación Social de Univalle. Hay, digamos, un listado muy interesante de películas. Se hizo, a mi modo, una curaduría muy buena. Entonces, desde ya invitados cada 8 días, pues, a ver estas películas y a escuchar también algunos invitados realizadores que vamos a tener en este espacio. Para empezar, entonces, con la charla de hoy, pues nos interesa hablar del tiempo, pero no vamos a hablar de estas concepciones del tiempo, un poco en términos teóricos, sino que el asunto sea un poco más bien informal y que hablemos desde la experiencia de cada uno de los realizadores. Nos parece interesante desde la coordinación de este evento. Hemos hecho así porque, bueno, la propuesta del Cineclub nace desde acá de la Escuela de Comunicación. Por eso, digamos, los invitados hoy queríamos que fueran egresados, univayunos, realizadores, ¿no? Y para ir entrando ya en materia, pues es interesante ver que aunque todos y todas son univayunos y univayunas, pues hay diferencias en sus formas de hacer cine y hay diferencias en sus formas de concebir el cine. Y es interesante porque perfectamente hubiese podido ser distinto, es decir, perfectamente se pudieron haber heredado formas de hacer cine, ¿no? Perfectamente se pudo haber formado, digamos, una especie de movimiento cinematográfico, por decirlo de alguna manera, en términos de rasgos y características que pudieran compartir sus productos audiovisuales, pero no fue así, aún siendo de la misma escuela, no fue así. Entonces, nos interesa escucharlos y mirar por qué esas diferencias y cómo van surgiendo. En ese sentido, entonces, la propuesta y uno de los detonantes, por decirlo de alguna manera, para que empecemos a hablar, es la relación que hay en el tiempo de ustedes como realizadores, el tiempo que vivieron y sus contextos a la hora de empezar a hacer cine, ¿sí? Esa relación que hay con esos tiempos, esos contextos, sus relaciones con la ciudad, con todos, digamos, los elementos sociales, digamos, que giran alrededor de sus vidas en el momento en que empezaron a hacer cine. Esa relación que hay, ¿sí? Entre esos elementos que acabo de mencionar y sus modos de hacer cine. Y como un segundo elemento que va ligado al anterior, digamos, qué concepción se fue forjando a partir de eso, qué concepción se fue forjando de cine, que esa concepción se ve reflejada luego en sus productos audiovisuales, por supuesto. Y por supuesto, escucharlos a ver qué transformaciones ha tenido esa concepción a lo largo de todos estos años. Entonces, si me lo aceptan de esta manera, propongo que empecemos con alguno de los dos profes, Antonio Dorado o Oscar Campo, que también, digamos, además de contarnos su propia experiencia y responder a estos dos detonantes que hemos propuesto, pues también conocen de la obra de los demás y quizá también tengan cosas que decir, ¿no? Entonces, si me lo aceptan así, le doy la palabra al profe Dorado o al profe Oscar Campo. Profe Dorado, le falta activar el micrófono, profe Dorado. Que parecería que esto es como las vacunas, ¿no? Como los vacunables, sí, que empiezan primero los de mayor edad. En ese sentido debería empezar Oscar. Pero bueno, finalmente, sí, me parece que este asunto del manejo del tiempo, yo creo que es un elemento que es central en todo el cine. Y uno lo advierte tanto en la teoría como en la práctica. Si uno visita los textos básicos, fundamentales
la gran ruptura que realmente establece el cine frente al teatro, frente a la literatura, es justamente esa inmediatez con la que justamente se puede maniobrar el tiempo, ¿no? De hecho, Deleuze justamente lo que plantea un poco frente a estas rupturas es que hay unas manipulaciones a las cuales finalmente el espectador no puede acceder de manera inmediata como puede ocurrir en la literatura o puede ocurrir, digamos, en otros ámbitos, ¿sí? En el caso concreto de experiencias particulares, yo recuerdo que cuando estábamos con el Proyecto El Rey, Proyecto El Rey es una película que siempre estuvo pensado como una película de época. Y digamos que siempre recibí la recomendación, y más que recomendación, en muchos casos de exigencia, de hacerla como una película contemporánea, porque pues había una necesidad, digamos, en términos de viabilidad económica, lo más sencillo con una película es hacerla en presente. Entonces, hay películas, y yo creo que en ese caso yo fui insistente y me parece que estuvo bien defender que era una película de época. Entonces, de las cosas complejas que uno habitualmente tiene que entrar a defender es por qué uno hace una película de época, por qué no la hace, ¿sí? Y lo otro, pues ya, digamos, todas estas manipulaciones que además regularmente en el montaje, en la postproducción, es que en muchos casos estas alternativas narrativas se encuentran, ¿no? Porque es muy interesante del temporal, o sea, cuánto debe durar un plano, cómo empalma un plano con otro, finalmente son decisiones que ocurren de la sala de montaje. Y por eso los soviéticos se enfatizaban mucho en esa perspectiva y creo que eso sigue vigente. Y cuando uno hace una película, inevitablemente hay unos referentes de esos manejos, de esas analepsis o prolepsis, ¿sí? Creo que eso a todos nos ha afectado, ¿no? Hay diferentes referentes que tenemos y aunque hay novedades, yo pienso un poco como los indígenas, directamente como los Misak. Yo creo que el futuro está atrás. Creo que es importante revisar el pasado para construir el futuro y eso es muy, muy coherente en términos de las maniobras y del sentido que tiene el cine como, no solo como maniobra narrativa, sino como una maniobra de pensamiento, como una maniobra moral de lo que queremos pensar y hacer. Ok, bueno, para no seguir con esa dinámica de las vacunas, como dice el profe Dorado, entonces escuchemos a Diana Montenegro, si le parece. Diana, escuchamos. Bueno, un poco lo que hablamos como el lugar generacional donde nos ubicamos cada uno de nosotros como para crear nuestras historias. Digamos que yo siempre digo que me siento como en la generación como del sándwich, donde pues justamente en la escuela pues hay un paso, digamos, de unas referencias muy, muy citadas a lo largo de toda la carrera, donde evidentemente sí pasamos como del cine ruso, del cine francés, y es inevitable que al momento de uno plantearse como la creación de su primera historia, sus primeras historias, pues como que no vaya a eso que termina siendo como una columna vertebral de lo que uno empezó a crear, digamos, como su propia concepción del cine. Pero al mismo tiempo soy de una generación donde, digamos que hay un ingreso acelerado de las plataformas de Netflix, de Amazon, y donde la misma circulación de los contenidos y sobre todo las narrativas empiezan a plantear de la narración, del montaje, sino también otra lógica de conexión con quien mira, ¿no? Con el espectador. Digamos que nosotros
tras el paso de la escuela, digamos, a raíz de eso, yo después hice estudios en documental, pues justamente partiendo de la idea que si bien mi camino siempre ha sido la ficción, para mí hay algo muy potente que tiene que ver con el lenguaje documental y con el origen del cine, digamos, en el lenguaje documental, y como un poco de eso también empieza como a impregnar el lenguaje de la ficción desde lo que yo hago. Pero entonces empezamos a encontrar como el efecto sándwich, vuelvo y digo, de al mismo tiempo unas narrativas que empiezan a tener una presencia mucho más fuerte, digamos, y avasalladora, eh, donde es casi como que la gente está mucho más acostumbrada al consumo de la imagen, pero al mismo tiempo empieza a desligarse mucho esa conexión que es tan interesante, que para mí, por eso, digamos, como que un poco conectando con lo que decía Antonio, pues, por ejemplo, los rusos, que siempre, digamos, como que es uno de los cines que a mí más me ha llamado la atención y de lo que me ha aferrado mucho, digamos, de mi concepción para el cine, y tiene que ver cómo se construye un cine que necesita, digamos, del pensamiento del espectador para completarse. Entonces siento que de todas maneras estamos en unos tiempos y unas nuevas generaciones también donde esa necesidad de conexión tan directa con el pensamiento pues empieza como a desvanecerse. Digamos que yo en este momento estoy más en un momento crítico en el que soy muy crítica, digamos, con el lugar que está ocupando el cine en este momento, digamos, en la sociedad, tanto el cine de festivales, el cine de autor, como también el cine que termina casi que pensándose para plataformas o financiándose por las mismas plataformas, pero como al final de todo este maremándum de contenidos, como al final el cine está teniendo un vínculo real o no pues con la sociedad un poco, ¿no? Yo creo que la pandemia también nos ha arrojado como esa pregunta, ¿no? Como que el mundo siguió, incluso cuando estaba parado, el mundo siguió digamos, el mundo siguió sin cine de alguna manera, más allá del cine que ya estaba creado y producido y que la gente empezó a consumir en las plataformas de otra manera. Entonces, un poco más es como también en el contexto político y social en el que está Colombia, por ejemplo, es algo que a mí me llama mucho la atención y allí conecto con el concepto del tiempo, y es que yo pienso que hay algunas cinematografías como los japoneses, los rusos, como que casi que su cine es a la vez un reflejo de una identidad cultural y de un tiempo también, y de ese tiempo con el que una sociedad como esa se mueve. Entonces, pienso que ahorita, digamos, hablando un poco en el contexto o en el lugar generacional, para mí siempre, digamos, sigue golpeándome esa pregunta de cuál es el lugar, digamos, de nuestro cine, en el caso colombiano, qué tanto da cuenta de ese tiempo con el que vivimos y los tiempos en los que estamos, ¿no? Y pienso también, pues, sobre todo también desde el cine de la ficción. Ok, bueno. Oscar Ruiz. Bueno, pues primero, pues buenas noches, bacanísimo la invitación, muchas gracias. Me parece pues muy importante que se inaugure pues un cineclub virtual, entiendo que va a ser virtual por ahora, porque precisamente una de las tragedias de nuestro tiempo es que la gente no digamos, le gusta supuestamente mucho el cine, la cantidad de profesionales del cine, pero desafortunadamente, y esto es una paradoja, cada vez la gente quizás conoce menos el cine, ¿ya? ¿Por qué? Porque está metida pues como en una dinámica de consumo que está muy, de alguna manera, encarcelada por algunas plataformas, y la gente, digamos, por una facilidad de los dedos, digamos, le parece más fácil con su control remoto quedarse ahí haciendo zapping en Netflix y digamos que al hacer eso, de alguna manera, pues están yéndose por un mínimo, digamos, de posibilidades que tiene el cine, y hay a la vez muchas otras, digamos, posibilidades de adquirir materiales que en otra época era imposible, ¿no?
Yo quisiera contarles pues dos cosas, también aprovechando que está Toño pues y Oscar, y es que cuando yo, digamos, quise ser cineasta, digamos, yo lo decidí pues desde el colegio prácticamente, pero hubo precisamente dos experiencias que fueron fundamentales para mí y fueron precisamente las películas de Toño, El Rey, y la película de Oscar, Yo Soy Otro. O sea, digamos que tuve la fortuna de ser asistente de luces de esas películas y digamos que ahí sí definitivamente dije, bueno, esto es lo que a mí me gusta, ¿ya? Es lo que yo quiero hacer. Había otros aspectos de la comunicación social que me parecían muy interesantes, pero definitivamente gracias a esas dos películas es que sentí que era posible hacer cine. Entonces, pues como ellos saben, se los he dicho en privado, pero se los puedo decir en público, estaré siempre eternamente agradecido por esas dos experiencias. En esa época también, que estamos hablando de más o menos el año 2003, 2004, 2005, también tuve la oportunidad de trabajar en un cineclub, en Lugar a Dudas, que fue, ya no sé, ahí sí Oscar ahora me corregirá si todavía está anclado pues al proyecto de Caligari, pero en ese momento se llamaba Cine Autor, Cineclub Cine Autor, en Lugar a Dudas. Y recuerdo que en esa época hubo una especie, digamos, de moda con respecto a los DVDs. Era la primera vez que había estos quemadores de DVDs y gracias a ello hubo un acceso, digamos, a muchas películas de antes en unas versiones digitales, restauradas, o al menos en una calidad, pues, mucho mejor que un VHS, que un Betamax. Entonces también tuve la fortuna de participar en este espacio por 3 años, y la verdad me ayudó mucho, sobre todo a abrir, digamos, las referencias, como no limitarme solamente a lo que pues daban en las salas de cine comerciales, sino que pudimos allí en ese espacio, esto liderado por Oscar, ver películas de muchos autores, que tanto contemporáneos como un poco más clásicos. De hecho, en ese momento un poco era como un cineasta contemporáneo, luego un ciclo de un cineasta más clásico, pues, o de otra época, ¿no? Y esta mezcla entre mezclar estas dos cosas fue algo que personalmente me ayudó mucho, ¿no? También esa época, digamos mediados de los años 2000, pues fue una época muy importante en términos de legislaciones para el cine colombiano, y yo creo que nuestra generación tuvo la fortuna de empezar a crear sus películas en un momento donde de todas maneras había un ambiente propicio para la conexión entre diferentes países de Latinoamérica con Europa, algo que de pronto en la década de los 90 o de los 80 pues no existía tanto, ¿no? Entonces también en ese sentido eso permitió que nuestras películas de pronto tuvieran una salida mayor, pudieran participar en certámenes internacionales y pues que generara, digamos, eso que han llamado el supuesto nuevo cine colombiano, que en realidad no es tan nuevo, porque pues nosotros venimos, digamos, de una tradición, y yo no considero que nosotros seamos tan distintos. Yo no considero eso. Yo pienso que cada persona tiene sus ciertas particularidades, pero a mí me parece que precisamente hay un espíritu común, hay un enorme, digamos, interés por revisar lo real, ¿no? Luego se usan diferentes formas digamos, para entablar ese diálogo con lo real, pero sí creo que la escuela marca, digamos, una mirada hacia lo real, que es totalmente particular, especial, y que por eso el cine de Cali de alguna manera es tan llamativo, ¿no? Porque digamos que nosotros desde la escuela no tenemos como cierto tipo de compromisos, por ejemplo, hacia la farándula criolla o hacia ciertas lógicas que se viven en una ciudad como Bogotá, la capital, sino que podemos tener un diálogo mucho más directo entre nuestro pequeño territorio y
la historia del cine mundial, ¿no? Y digamos también tener una actitud sin complejo de inferioridad, porque lo que pasaba antes en el cine colombiano es que veíamos que el cine era una cosa por allá lejana, como que nosotros no hacíamos parte del cine, pero en realidad Cali es el mundo también, no es solamente Nueva York o París, o sea, desde Cali nosotros podemos hablarle al mundo. Creo que de pronto ese fue el paso que pudimos dar con nuestra generación y es que empezamos a sentirnos parte de la historia del cine latinoamericano, del cine mundial, y que lo que nosotros teníamos para compartir era algo muy especial. Pues yo tengo más cosas que decir, pero no sé si ya se me acabaron mis 5 minutos. ¿Ya se me acabaron? Sí, puedes tenerlas allí de todas maneras ahorita en la siguiente ronda. Solamente quisiera decir una última idea cortísima, sí, es que sí, vale. obviamente es muy importante el tema que estamos tratando hoy, aunque puede ser, digamos, visto desde muchos puntos de vista, pero sí me parece que desde la Escuela de Comunicación, y no quiero que suene una cuestión así como promocional a la escuela, pero sí me parece que la Escuela de Comunicación ha marcado un estilo de cine que, así tenga diferentes estéticas, sí tiene algo en común y es ese pensamiento también, ¿no? Esa idea de pensar, de reflexionar, no simplemente ver el cine como una actividad capitalista de generar un producto para la venta y satisfacción masiva, sino que hay una absoluta necesidad de, a partir del cine, generar preguntas y construir quizás una sociedad mucho más profunda, mucho más interesante. Vale, gracias. Oscar Campo, escuchamos. Sí, oyéndolos, yo realmente, digamos, estoy pensando que más que de tiempo, yo creo que estamos hablando es no sé qué será lo que estamos hablando, estamos hablando como, o de una pulsión. Yo pienso que puede ser una pulsión que de pronto, por ejemplo, en mi caso llegó a través de Andrés Caicedo, una pulsión por ver películas y hacer películas, que yo no la tenía antes de conocer a Andrés Caicedo. Para Luis Ospina era la inoculación de como una especie de bacteria, o una vampirización también de unas personas hacia un tipo de prácticas, ¿no? De prácticas que son muy extrañas de todas maneras dentro del medio de la ciudad. Entonces hay como la historia, digamos, de una pulsión que encontró en la Universidad del Valle un lugar especial, es decir, encontró una ecología especial, o un virus que pudo haber encontrado en la Universidad del Valle como cierta ecología donde hay una cantidad de elementos allí que permiten que se hubiera podido implantar bien, digamos, tanto ese virus como esa pulsión. Es decir, es un espacio, pero donde también hay muchas cosas, donde encontramos los diversos componentes que juntos generan películas. Hay música, hay teatro, hay diseño, hay comunicación, hay una cantidad de componentes que juntos, digamos, han ayudado a configurar como unos espacios que a veces me imagino, pienso yo que más que películas son como unas pesadillas gástricas. Es decir, a veces pienso yo que todas estas películas que hemos tenido son resultado de imaginarios que tienen que ver con experiencias que hemos tenido las personas que hemos hecho esas películas, desatando nuestras fantasías y nuestra imaginación, pero también nuestros acercamientos hacia la realidad que hemos tenido en diversos momentos. Es decir, yo también pensaría, digamos, que hemos vivido diversas escenas en diversos momentos, ¿sí? Que se superponen. Por ejemplo, en este momento hay como cuántas escenas superpuestas. Yo creo que no solamente somos estas 4 personas que estamos aquí, sino que somos una cantidad de escenas generadas de pesadillas también superpuestas.
Entonces les decía, por ejemplo, a mí me inoculó Andrés Caicedo, digamos, con su cineclub. A partir de esto, digamos, se generó en la Universidad del Valle todo un propósito de hacer películas desde el comienzo de la escuela, que pasó por diversos momentos. Rostros y Rastros, por ejemplo, que fue un momento donde hicimos, una cantidad de personas pudieron tener la posibilidad también de hacer películas. Yo pienso que unas 800 personas pudieron hacer cosas que en la generación anterior solamente eran 3 personas las que podían hacer películas. Eran Mayolo, Ospina, Andrés Caicedo. Y junto a ellos una cantidad de personas que conformaron eso que se llamó Calibur. Pero digamos en la Universidad del Valle, con Rostros y Rastros, pudimos hacer películas, yo pienso que por lo menos unas 50, 80 personas. Y de eso fue quedando también toda una experiencia y un imaginario que en este momento se empieza a borrar, porque esas películas que se hicieron allí comienzan a borrarse. Y son películas que básicamente son testimonios de pesadillas personales, pero también de intencionalidades personales, de uso de unas tecnologías, de unas relaciones con el mundo cercano y el mundo más globalizado, y ese mundo más globalizado que cada vez va teniendo un espacio mayor. Encuentro también, digamos, otra escena que se organiza, digamos, al final de los años 90, donde entramos en relaciones muy fuertes con el cine colombiano, sobre todo con el documental colombiano. Y lo que estaba pasando allí, es decir, por ejemplo, a través de Alados, a través de la muestra internacional documental, tuvimos contacto con Weisman, tuvimos contacto con Patricio Guzmán, con una serie de personajes importantes, pero también a través del cine de Cartagena, del Festival de Cine de Cartagena. Y al llegar, digamos, el 2000 aparece otra escena completamente distinta. En la anterior escena son importantes 2 personajes que han hecho muchas películas ya, que son Jorge Navas y Carlos Moreno. Carlos Moreno en estos días, creo que mañana va a estrenar una película en Netflix. ¿Cómo se llama la película? Esa se llama... bueno, Lavaperros. Lavaperros. Sí. Pero él comenzó haciendo videoclips dentro de la escuela y haciendo películas de videoclips musicales, y trabajando con Jorge, creo que en la película que hizo Cali Calabozo, que fue un largometraje inspirado en Andrés Caicedo, que ha sido como una especie de espectro que siempre ha estado rondando por allí. Lo mismo que lo hizo Ospina, ya espectral en este momento también, pero es un espectro que siempre está allí rondando, es como un fantasma. Y aparece, digamos, William Vega, aparecen, digamos, otras personas, pero también yo creo que cientos de jóvenes que han hecho películas dentro de la escuela y que van generando como una temporalidad. Ahora, cada una de esas películas también, yo creo que si estamos hablando del tema del tiempo, trata la temporalidad de una manera completamente distinta. El tiempo mío es el tiempo del cine clásico, del cine de autor de europeo, que es también el tiempo de Andrés Caicedo y el tiempo de Mayolo Ospina. Después hay otras temporalidades que surgen, por ejemplo, del reportaje y del cine directo. Aprendemos también a mirar el tiempo como duración dentro del plano. Aparece después el videoclip con las películas de Navas y de Carlos Moreno. Yo también me metí a hacer videoclips, hice una película que se llama El Proyecto del Diablo, que está inspirada básicamente en Marilyn Manson y en las cosas que se hacían de videoclips a finales de los años 90. Después viene toda una época donde el tiempo es otra cosa, ¿no? El tiempo de las películas de tiempo detenido, las películas de César Acevedo, las películas de Papeto, las películas de William Vega, que es otra cosa, ¿no? Es una temporalidad distinta, surgida como de un menor entusiasmo por el mundo. Es como un deseo como de detenerse a ver lo que hay allí, y lo que hay ahí es desastroso. Y por otro lado, pues están estas nuevas generaciones, sobre todo de mujeres que están haciendo películas como Natalia Imeri, como Diana,
como Camila, que es una generación que estamos comenzando a ver, digamos, también en el tipo de sensibilidad que hay allí, ¿sí? Y indudablemente también va a haber otras temporalidades que van a aparecer ahí. Entonces, sí, básicamente lo que quería decir es que hay una pulsión que ha generado escenas, ¿sí? Como los sueños también son generadas por pulsiones, pero también pueden ser generadas por daños de estómago, por ejemplo, ¿sí? El daño de estómago puede generar una pesadilla, y entonces, digamos, esa pulsión y ese daño de estómago, o de pronto esa inoculación han generado esas construcciones mentales fantasiosas en algunos casos, en otros casos más realistas, y eso ya va teniendo una historia, y una historia que ha tenido unas temporalidades importantes. Entonces sí, claro, somos varias generaciones que miramos distinto las cosas, pero tenemos como un ámbito en común que es como una especie como de ecología, de lugar ecológico, que es la universidad, que produce pesadillas, ¿no? Pues unas pesadillas muy extrañas, sobre todo porque es un espacio donde se puede vivir libremente. Hay una experiencia acumulada también ahí, y son experiencias que hemos vivido con la mayor libertad dentro de los parámetros posibles de libertad que hay dentro de la universidad pública, que es de los últimos abrevaderos, digamos, donde se puede vivir de alguna forma pensando y haciendo cosas. Ok, bueno, para esta segunda ronda, entonces, quisiera que abordáramos como el segundo elemento que mencionamos al inicio, y pues que tiene que ver, digamos, con esos impulsos o con esas pulsaciones, como las ha llamado el profe Oscar Campo, y cómo estos impulsos que los han llevado a ustedes a hacer el cine que han hecho, pues, cómo han forjado su concepción de cine, ¿sí? O para qué ha estado el cine, para qué está el cine, por ejemplo, para ustedes. Y lo digo sobre todo por lo siguiente, porque estas concepciones se ven reflejadas, al menos desde el punto de vista teórico, estas concepciones se ven reflejadas luego en las películas, ¿sí? Y la película, o el tipo de película que hace Oscar Ruiz Navia, Diana Montenegro, pues no es el tipo de películas que ha hecho Antonio Dorado y Oscar Campo. Así Oscar Ruiz Navia ahorita ya ha dicho, por ejemplo, que en el fondo no son tan diferentes, ¿no? Pero digamos, en los productos, sí, por supuesto que se notan diferencias, y a mi modo de ver eso tiene que ver con cierta concepción que se va forjando del cine, ¿no? Diana Montenegro aludía, por ejemplo, a ciertos movimientos que han reflejado cierta identidad cultural en sus películas, ¿sí? Una forma de abordar esta segunda ronda puede ser eso, o sea, el cine está para esas cosas o no, ¿no? Oscar Ruiz Navia también mencionó, digamos, la importancia de las películas o del cine para hacer pensar, digamos, en el mundo precisamente, aunque ahorita Oscar Campo también haya dicho que de pronto ese tipo de películas que hace Oscar Ruiz Navia se hacen también de un menor interés por el mundo, ¿no? Bueno, ¿en qué sentido es así y en qué sentido no, ¿no? Entonces... No, pero ahí no, él no dijo eso. Él no dijo que era por un menor interés en el mundo, sino por una visión con un mayor desazón por el mundo, sin exacto, entusiasmo. Exacto. Pero sí. no es, no tener entusiasmo no significa que no hay un interés por el mundo. No, por supuesto. Lo decía en ese sentido, sí, quizá no me expresé mal, pero bueno, esa es como la idea, ¿no? De todas maneras, allí hay un reflejo, digamos, en tus películas y en las de todos, hay un reflejo de su concepción de cine y la relación que ese cine tiene con el mundo, ¿no? Entonces, bueno, podemos abordar esa siguiente ronda de esa manera, y podríamos empezar con Diana Montenegro. Qué cantidad de cosas. Vamos a hacer aquí como un recap. Bueno, como recogiendo también un poco de lo que hemos hablado todos, pues sí, efectivamente, pues creo que el cine también aún sigue siendo un lugar como de cierta libertad, que concuerdo mucho con Oscar. Creo que
hay muchas películas que son resultado pues como de un acto de, como de fagocitar un mundo de cosas y como una convulsión interior que a veces sale bien, a veces sale mal, pero como que al fin y al cabo termina siendo un poco como de eso. Y que conecta un poco con lo que ya venía diciendo, ¿no? Como que tanto en nuestros tiempos, pues el lugar del cine ha de ser una concepción como tan individual o hasta qué punto también, digamos, termina también por engancharse con otras cosas y otras artes para derivar en algo que termine cargando, digamos, un discurso sin que necesariamente pues sea un cine de explicativo o necesariamente, digamos, netamente político, pero sí digamos que el cine empiece como a converger en otras cosas discursivamente. Entonces, en eso pensaba como, bueno, pues hay infinidad de maestros que si uno tratara de unirlos, ¿no? Como cuando a veces alguien hace la pregunta ingenua como de, ¿cuál es el director de cine que más admiras? Pues realmente como que uno se pone a pensar en esas cosas y a la larga es que uno termina siendo como un cadáver exquisito de muchas cosas que le han movido a uno, inclusive desagrado, ¿no? Hay cosas que ese rechazo a narrativas o a cuestiones que uno ve en algunas películas y en algunos autores, pues también uno termina como concebiendo su propia versión sobre el cine y lo que debería ser, pues inclusive como por antítesis. Eh, pero pienso también como mucho en esto, por ejemplo, no sé, hay una peli que a mí me enganchó un montón, pero como que hace parte como de esas cosas que uno nunca olvida y que es el tipo de cine, digamos, como con el que yo me quedo un montón, que es El caballo de Turín de Bélatar, y que es un poco como de el tiempo, digamos, en su magnitud expresa no a favor de la consecución de unas acciones, sino todo lo contrario, ¿no? Y siento que, pues ahora en la pandemia uno podría estar como sumergido en una especie de película así, ¿no? Como que una acción tan simple como hay que salir a buscar un cántaro de agua y volver a entrar, pues digamos en este caso él lo volvía una expresión, digamos, poética que a la vez como que daba cuenta sobre todo de como de lo pesada y lo que termina siendo como la existencia, ¿no? Y siento que en nuestros tiempos, pues a partir de todo eso todo ese bagaje que tenemos como en la escuela de siempre estarnos cuestionando por lo real y siempre como estar haciendo un ejercicio de rebote, ¿no? Como de a la vez que ponemos el espejo hacia afuera, como ponérnoslo hacia adentro para recibir también un poco de esos flashazos de cuando miramos la realidad, pues es un poco eso, ¿no? Como plantearnos también eso que decía Oscar, de ser un poco libres desde la creación, ¿no? Ahora pienso también como en el cine de Camilo Restrepo, que es un colombiano que pues no vive acá en Colombia, vive en París, pero que tiene un trabajo muy como desde el crafting, como desde lo artesanal, él trabaja mucho con fílmico y es un cine que no está puesto sobre la narración, sobre que quede entendible de qué se trata, digamos un poco así, y viendo, digamos, como esas películas más contemporáneas, como que pienso que es allí también como que rico que nosotros también empecemos a sentir que por ahí también viene siendo un lugar que de todas maneras el cine yo sí sigo sintiendo que es como un acto de fe, ¿no? Es de todas maneras un quehacer muy como malagradecido en cuanto al tiempo mismo que se toma, digamos, hacer una película. Y como esa película sí termina perteneciendo al mundo y a la cinematografía nacional y mundial, pero llega un momento en que siento que más aún con los cines de nuestros tiempos más contemporáneos son como que las películas pasan. Distinto, digamos, antes de Tras Bambalinas hablábamos, por ejemplo, del lugar de Tarkovsky, ¿no? Que es como un cine que para nuestros tiempos podría verse como atemporal, pero de todas maneras es un cine que no pasa, porque justamente reposa en eso que decía Oscar, donde lo onírico y lo real como que se mezclan de una manera que al final obedece a otras cuestiones que tienen que ver más con el pensamiento. Eh, entonces, para concluir, a propósito el bloque, ¿cuál era lo que planteaste, Oscar, digamos, como porque imagino que aquí estamos concluyendo?
Sí, sí, como a partir de todos esos elementos, sí, ¿cómo definirías vos o cómo expresarías vos tu concepción de cine en pocos términos? Ya, vale. Y no, y finalmente, pues digamos que yo, para bien o para mal, no sé, como que cada vez que creo algo me planteo una pregunta sobre el contexto, ¿no? Y tiene que ver mucho como cuál es el lugar que puede terminar teniendo una película mía en el contexto nacional y en la cinematografía nacional, ¿no? Como cuáles son esos temas, cuáles son esas miradas, cuáles son esas cosas, digamos, como que al margen también de que obviamente sin desconocer que hay unas dinámicas del mundo, ahora siento que también hay como unas agendas, ¿no? Hay como unas temáticas que empiezan a ocupar como los headlines, ¿no? Entonces hay como unos temas y que empiezan a ser como el plato apetitoso del menú, digamos, del cine internacional. Digamos que más allá de eso, pues en mi concepto de la creación cinematográfica, como que siempre me propongo es hacer el ejercicio inverso como de mirar hacia adentro. Pasa que pues acá finalmente nos encontramos con la cuarta pared, que es la exhibición y la distribución, y bueno, ese ya es otro tema, pero digamos que tiene que ver un poco con todo ese camino que lleva a la concepción de una película y en especial, digamos, en el montaje, que es donde yo siento que la magia termina como de ocurrir, ¿no? Y donde ese ejercicio de pensamiento se completa en la medida de que ese montaje, digamos, se plantee también esas libertades desde el pensamiento. Vale, Diana, gracias. Profe Dorado, lo escuchamos. El micrófono, profe, de nuevo, activa el micrófono, 5 minutos. Voy a tratar de retomar un poco algunas ideas que se han dicho que me parecen que son valiosas. Quizá a partir de hay un aforismo que creo que es de Chabrol, ¿no? Que él planteaba de que un cineasta solo merecía ese nombre, llamarse como tal, en el momento en que tenía una postura desde la cual pensara su cine. De lo contrario, no tendría por qué llamarse cineasta. Y yo creo que esa reflexión, ese pensamiento sobre el cine que queremos, es un proyecto pues que en todos los casos se da de largo aliento y que viéndolo un poco en esa perspectiva como lo han estado presentando, yo veo que es como un leitmotiv, ¿no? Hay una serie de cosas que se replican, que se repiten entre teoría y práctica. Por ejemplo, Papeto decía ahora, no, yo empecé con una película en la que estuvo Antonio y la de Oscar. Diana, por fortuna también, yo tuve la suerte de que Diana me colaborara. Yo empecé porque mejor dicho, yo me metí al rodaje de Carne de tu carne, que era una cosa rarísima meterse o sea, por azar, y yo estaba casi que dispuesto a pagar para que me dejara trabajar. Creo que todos estaríamos dispuestos a pagar con tal de que nos dejen trabajar en una película, pero cuando también estamos frente a las películas nos damos cuenta que una película no se puede hacer pues con demasiada gente. Entonces, digamos que hay una serie de cosas que se replican, porque Camila no está, pero yo creo que Camila fortaleció mucho su conocimiento, porque también en la escuela los mismos estudiantes han creado una dinámica donde los que van saliendo siguen apoyando a los que vienen atrás. Entonces siempre es una situación que se ha generado en la misma escuela como una posta, como una serie, como unos compromisos de amistad, de interés, de conocimiento. Pero lo otro que a mí me parece que es fundamental en ese proceso que hemos llevado todos es que la escuela de comunicación pues no es una escuela propiamente de cine, digamos que ha terminado siendo una escuela de cine
pero además en una universidad pública, que eso le da un carácter importantísimo, ¿sí? O sea, en mi caso, si no hubiera sido, si la Universidad del Valle no hubiera tenido en su momento esa opción, yo no habría podido estudiar en comunicación, ¿me entendés? Entonces hay una serie de elementos que parten de allí. Y lo otro, que es un personaje que entra a alentar un poco toda esta postura de este cine, que no nos daba clase de cine, pero siempre hablaba de cine, que es Jesús Martín, ¿me entendés? Porque todo este asunto que surge de la escuela, surge también en un contexto en que hay fiebre de hacer cine. Es que de Oscar, por ejemplo, no hablamos de los dos cortos, de todos los que vemos aquí, de todos los de la escuela, el primero que hizo cine fue Oscar, que hizo 2 cortos en el periodo de Focine. Y todos pensamos en las películas que íbamos a hacer en Focine, y como Focine quebró y apareció Telepacífico, entonces esa es la vía que aparece y que permite pues que hagamos toda esa experimentación, porque yo creo que Oscar y yo y Lucho, pues que hemos tenido como la fortuna y bueno, Ramiro también, digamos, de tener de haber vivido todo este proceso, hay un elemento clave y es la experimentación. Nosotros todo el tiempo, al estar en una escuela, hemos estado todo el tiempo retroalimentándonos, pero sin embargo, ahora que he revisado un poco ese proceso, creo que también esa es una de las grandes virtudes, digamos, que hemos tenido, que ha sido justamente la participación en escenarios como este, que por eso es muy bueno que se involucren todos los estudiantes, porque es un poco revisar un poco qué hay detrás de otras películas, pero también motivar el visionaje de películas, la consulta como de ciertos materiales y de ciertos textos, porque es que las películas tienen referentes literarios, tienen referentes de distinto orden. A mí me gusta mucho el texto de Tarkovsky de Esculpir en el tiempo, porque en últimas es como ese proceso, aunque él cuestiona un poco aunque sus películas pueden ser aparentemente aburridas para alguna gente, pero el libro es muy agradable de leer, ¿no? Hay como una paradoja ahí muy, muy interesante. Y entonces pensaba que quizá esa gran... ese elemento tan importante que ha sido como de poder visitar, conocer películas, directores y personajes que han estado involucrados en el cine contemporáneo, o conocer, porque a partir de los años 90 ya las películas del cine clásico ya se pueden visitar. O sea, esta alternativa tan enriquecedora que tienen hoy todos los estudiantes, eso no existió todo el tiempo, ¿sí? Entonces a mí me parece que en la escuela eso fue fundamental, y Oscar realmente fue una persona que animó profundamente todo este proceso de actualización a través de la especialización, pero a través de cada vez que salíamos a algún lado lo que traíamos eran películas, ¿sí? O sea, porque era todo el tiempo como trabajando en función de movilizar películas, era otra especie de cineclubes, de prestar películas, de armar cineclubes subterráneos, de crear intereses y complicidades. Pero a mí me parece que en medio de todo esto, digamos que ha habido como una mirada eurocéntrica importante que se revela en todos los trabajos que hemos hecho. Pero creo que nos hemos olvidado un poco, redondeando, porfa. Ya, que nos hemos olvidado de mirar lo nuestro, ¿me entendés? De trabajar desde perspectivas y epistemas indígenas, que son quizá la gran riqueza cultural, y que también tienen unas perspectivas desde las cuales se pueden transformar otros modos de narrar, otros modos de relacionar, otras historias. A mí me parece que
que nosotros hemos, digamos, el hecho de estar en función de lo de afuera ha impedido que nosotros tengamos una visión hacia un adentro. Cuando digo hacia el adentro es hacia lo propio, hacia las comunidades originarias. Sí. Ok, bueno, Oscar Ruiz Navia, te escuchamos acerca de esa concepción de cine que has forjado y de una vez aprovecho, pues también me gustaría escucharte también un poco acerca de, pues, que tiene que ver con la corrección que me hiciste acerca de esa desazón que menciona Oscar Campo y que ven tus pelis, ¿no? Sé que Pues también te mira quedaron cosas por decirte la vez pasada, entonces 6, 7 minuticos calculemos. Sí, sí, no, pues precisamente ahora que hice ahí como la interrupción es porque me parece que yo quiero insistir en una idea y es que a mí sí me parece que hay algo en común de todo lo que ha venido sucediendo a lo largo de los años digamos, en la escuela. Pero lo digo sobre todo es porque cuando se habla de que no se parece en nada o que hay cosas muy distintas, pareciera que eso tuviera una connotación negativa, ¿ya? Pero a mí me parece que el hecho de que haya puntos en común o orígenes en común no significa que entonces todas las películas tienen que ser iguales, pero además porque eso nunca ha pasado en la historia del cine. O sea, por ejemplo, si nosotros analizamos el caso del neorrealismo italiano o el caso de la nueva ola francesa, fueron movimientos que duraron 3, 4 años. A partir de la segunda o tercera película de cada uno de esos directores, cada director se fue por su lado. O sea, uno no puede decir que Rossellini es igual a Vittorio De Sica o que es igual a Fellini, ¿no? Ni Antonioni, ¿no? Cada uno fue tomando su camino y de hecho llegaron a caminos incluso casi que opuestos. O sea, usted compare una película un poco más avanzada en la carrera de Antonioni con una película de Fellini, son películas totalmente diferentes, ¿ya? Y sin embargo, tienen un origen común. Lo mismo pasó con la nueva ola francesa, o sea, todo el mundo sabe la gran rivalidad que se creó luego entre Truffaut y Godard, que hicieron películas totalmente opuestas, ¿no? Y con intereses totalmente opuestos. Lo que quiero decir es que eso es apenas normal. O sea, es apenas normal que cada director encuentre su propio estilo, ¿ya? Y su propia forma y sus propios intereses. Pero eso no hace que no haya un origen común, que no haya como unas bases comunes, que es lo que yo quisiera como defender en este panel. Pues es que yo pienso que si ustedes ven una película de Carlos Moreno o una película del profe Toño o del profe Oscar, o ven una película de mía o una película de las que ha hecho Diana, lo que sea, yo creo que hay unas grandes diferencias, pero hay algo en común y es un espíritu digamos, de cinefilia, de un interés por observar o cuestionar o representar lo real de muchas maneras, pero yo no he visto pues la primera película salida de la Universidad del Valle de Comunicación que sea una película pues así absolutamente crispetera, ¿no? O una película digamos que esté hecha única y exclusivamente para entretener. O sea, creo que incluso en los ejemplos más comerciales, como pudiera ser, vamos a nombrar a Carlos Moreno, ya que lo nombraron, uno ve que allí hay de pronto una estética que puede obedecer a ciertos mercados o a ciertas lógicas de los mercados contemporáneos, pero uno ve que allí hay, digamos, a través del estilo propio de él, que podríamos decir es como la sátira o el humor negro, puede ver uno ahí una serie, digamos, de posiciones que no son tan fresas o tan lights. O sea, creo que ahí hay algo, hay un diablo, y ese es el diablo que todos de alguna manera tenemos, porque hemos pasado por esa cuna, digamos, y eso lo conecto mucho con lo que decía Oscar. Hay unos espectros, digamos, yo creo que serían, pues hay unos casos obviamente particulares que pueden decir que no tienen nada que ver con Andrés Caicedo, o con Luis Ospina, o con Oscar, con Toño. Bueno, habrá quien lo diga de esa manera, pero yo considero que el que lo diga así, primero es un pajudo,
Y segundo, un mal agradecido, porque creo que todos hemos tenido que beber de esa fuente originaria para poder caminar a nuestra propia manera. Ya para terminar, o para tratar de hablar un poquito de lo propio, yo de todas maneras siento que cuando yo hice El vuelco del cangrejo, fue una película que se hizo de la manera que se hizo por unas, digamos, unas cuestiones de orden de producción que nos llevaron a que la película fuera de una manera específica. Es decir, es un gran ejemplo de cómo la producción termina influenciando lo creativo, porque nosotros, aunque teníamos unas expectativas de hacer no sé cuántos planos, etcétera, tuvimos que hacer una película con pocos planos porque no teníamos dinero y eso de alguna manera nos cambió la estética de la película, ¿ya? Eso no quiere decir, porque digamos el gran público tiende a pensar que una película de montaje es una película de planos cortos, pero no, El vuelco del cangrejo es una película de montaje y no quiere decir que no sea de montaje porque no sean planos cortos, ¿ya? Porque el montaje, por ejemplo, está muy relacionado, por ejemplo, con mi propia concepción de la actuación, por ejemplo. O sea, la actuación, por ejemplo, en el cine que a mí me interesa, es una actuación que está totalmente influenciada por el montaje, por la colisión de dos imágenes que generan un tercer sentido, ¿ya? Y en ese sentido sí me alejo un poco como de cierto montaje, puesta en escena, perdón, actoral, teatral. En ese sentido siento que son películas que por más de que tengan planos largos, se construyen en el montaje. Se da esa sensación de lo que uno pretende en el montaje. Bueno, finalmente yo quisiera decir que es muy importante que haya una diversidad de voces, porque mal haríamos en que todos hiciéramos cosas desde la misma estética. Me parece que una de las cosas que más puede enriquecer el cine de Cali es que haya diferentes propuestas, que hayan diferentes formas de encarar, porque no pienso que haya unas mejores o peores, o unas que estén pasadas de moda o actuales, sino que son simplemente diferentes maneras de acercarse al cine, porque el cine es un arte demasiado joven, es un arte que está totalmente por construirse, solamente tiene 120 años, a diferencia de otras artes que tienen miles de años. Entonces, creo que tenemos una enorme oportunidad de seguir creando un propio lenguaje, ahí sí como decía el profesor Antonio, de por qué no explorar más en nosotros y no solamente seguir, digamos, imitando otras cinematografías, sino creando nuestra propia voz, nuestro propio lenguaje, un poco al estilo lo que planteaba Glauber Rocha, ¿no? La estética del hambre, nuestra propia condición como latinoamericanos. Y en el caso de nosotros como colombianos, pues me parece que nosotros también estamos muy marcados por un país, digamos, que está enfermo. En ese sentido estoy de acuerdo con Oscar, o sea, nosotros vivimos en medio de una pesadilla, que hayan algunas personas que quieran salir de esa pesadilla generando productos, digamos, más luminosos, es una posibilidad, pero también me parece apenas lógico que haya gente que quiera salir de esa pesadilla proponiendo otra pesadilla. Listo, con eso termino. Vale, gracias, Oscar. Concluimos entonces con el profesor Oscar Campo y pasamos a preguntas del público. Profe, tiene la palabra. Sí, yo no sé, yo me siento como atravesado por narrativas diversas constantemente. Hay algunas muy estables, ¿no? Por ejemplo, en la vida personal, pues como todo mundo, soy una persona que quiere ser feliz, quiero sobrevivir a mañana sin dolores, sin problemas económicos, teniendo el tiempo para poderme dedicar a leer, a escribir cosas, a armar proyectos. Y en ese sentido, digamos, la universidad es un sitio que lo permite. Es un sitio, digamos, donde las personas que trabajamos en la docencia tenemos ese espacio, digamos, de poder pensar lento, de poder asimilar las cosas
sin la inmediatez, por ejemplo, que tiene la gente que trabaja en los medios periodísticos, por ejemplo. Bueno, eso a nivel personal. Pero entonces uno va como ampliando un poco. Entonces ya llega a la universidad, que al mismo tiempo que genera eso, la universidad pública es un lugar de tensiones también, es un escenario de tensiones, es un escenario donde encontramos en micro muchas de las tensiones que están en toda la República, en todo el país, y que ha sido un lugar, digamos, también de discusión política muy importante. Y en los años que yo llevo en la universidad, que son muchos, he visto pasar muchas generaciones y muchas bibliotecas tratando de pensar en esos momentos del país y del mundo. ¿Sí? Cuando yo entré a la universidad, tuve clases con Estanislao Zuleta, tuve clases con Jesús Martín, tuve clases con, que son dos pensadores muy importantes del país. En ese momento había todo un grupo importante de intelectuales y de alguna manera lo que yo traía, que era toda la cultura cineclubista de Andrés Caicedo, de Luis Mayolo, entró en choque con eso. Y de ahí para allá mi vida ha sido, bueno, mentira, pero sí ha sido, digamos, una cosa que hay algo de un descontrol permanente. Hay una cosa, digamos, inasible permanentemente. Y yo he practicado yoga y he practicado de todo para que eso no exista. Pero es algo, digamos, que está ahí, digamos, incrustado en esa cultura, pero me imagino que en la de casi todo mundo, porque todo mundo también tiene una escena grandísima que siempre es un desastre, ¿no? Es decir, la historia, si uno se pone a ver, digamos, la historia a través de los noticieros o a través de los cursos de historia, siempre, digamos, es un desastre, siempre es un lugar donde ocurren cosas terribles, choques, luchas de clases que están ahí, a pesar de que hay gente que las niega. Hay grandes desplazamientos también de personas permanentemente, millones de muertos. Este momento, digamos, por ejemplo, es un momento, otro momento terrible, ¿sí? A pesar de toda la calma que pronto puede haber, teniendo que vivir entre dormir y plantarse frente a una pantalla y después volverse a acostar. Pero de todas maneras está ese mundo y esa escena que nos está acechando permanentemente y está metida dentro de nuestras casas. Entonces, yo lo que pienso es que vivo atravesado por esas dos narrativas. Además que, digamos, hay otra cosa que es muy importante dentro de todo esto, es que en el año 88 nosotros creamos el programa Rostros y Rastros y en el año 89 cayó la Unión Soviética. Y de ahí para allá también hubo un cambio de narrativas, de macronarrativas, digamos, como hablan los grandes teóricos de nuestro tiempo. La narrativa, por ejemplo, del hombre humilde que llega y que lucha por una sociedad justa y que quiere lograr un estado más justo también y un estado de las cosas más justo, es una narrativa que cae, digamos. Y continúa, digamos, una narrativa que es la de los grandes empresarios y del hombre, hasta el hombre más sencillo como un empresario. Y digamos, es algo que en este momento, por ejemplo, entra en cuestión. Es decir, en el momento en que se para el mundo, en que se para el capitalismo, en este momento ya el mundo es el capitalismo. A través de la pandemia, ese concepto también y esa narrativa comienza a caer. Ya había caído desde mucho antes. Entonces yo lo que siento, digamos, es que yo estoy atravesado por esas narrativas inconscientemente. Hasta el punto, yo tuve una cierta conciencia, se hizo una película que se llama Yo Soy Otro, donde planteo que en el centro, en mi centro no hay un alma, sino que hay un vacío completo que está siendo llenado y vaciado permanentemente. ¿Sí? Es decir, más o menos hace 20 años yo pensaba que yo era una especie de collage de libros, de películas, de datos históricos, que andaba por ahí, ¿no? Es decir, un collage que camina y que pensaba que todo el mundo era como eso. Unos collages que caminan y sometidos a unas fuerzas incomprensibles. Bueno, por eso hice esa película. En este momento creo que tengo una concepción peor todavía, es decir, creo que si seguimos siendo ese vacío, ese conjunto cero,
pero que siempre ha sido así, es decir, a los que son cristianos, por lo menos les queda la esperanza de que tienen un alma, ¿sí? Pues yo con muchos, yo pienso como muchos otros pensadores, Hegel dice que lo que es un hueso, bueno, yo también pienso que es un hueso, pero también pienso que ahora soy menos que nada, es decir, que no soy solamente un vacío, sino que soy menos que nada, como todo mundo, también todo mundo es menos que nada, ¿sí? Y en ese menos que nada, que es la negatividad, de ahí extraemos nuestra energía. Si frente a un mundo absolutamente positivo, que te llama a la positividad, te llama, digamos, a ser productivo, ese menos que nada me parece muy importante en el momento de la creación. Bueno, es eso. Bueno, Vale. muchas gracias. Creo que era importante para nosotros empezar con esta pluralidad de voces y de miradas que surgen o que han surgido allí en la Escuela de Comunicación Social. La profe Diana Cuellar de pronto tiene preguntas del público. Sí, bueno, pues muy interesante escucharlos y yo creo que nos va a hacer falta tiempo para conocer más sobre esa concepción del tiempo, pero hay una pregunta que es interesante, pues ya hemos escuchado sobre los contextos, los referentes, esos momentos históricos que han incidido, digamos, en la creación. Pero alguien pregunta como que explicitar un poco más qué piensan sobre el tiempo en sí y cómo lo abordan individualmente en el cine, en su cine. Esto lo pregunta Rodrigo Tobar. Entonces, no sé por dónde arrancamos. Papeto ya habló un poquito sobre eso, ¿no? Al referirse al vuelco del cangrejo. Entonces, no sé si querés completar un poco la idea y seguimos con otro, no sé, con Diana. Era sobre el tema de la producción, la parte de la producción, ¿cómo influencia eso la...? ¿Cómo abordás tu concepto del tiempo en tu parte creativa en el cine, ¿no? O sea, ¿cómo lo manejas? No, ya Pues, aparte de ese contexto histórico del momento, sino me vale. imagino que está refiriéndose más como al ritmo, Sí. Pues, a ver, yo tengo que decir que, primero, que yo solamente he hecho 4 películas y he hecho como 3 cortometrajes. Entonces, tampoco puedo hablar como de una cosa así, pues, como si yo ya hubiera hecho 45 películas. O en el caso, por ejemplo, de Antonio y de Oscar, que han hecho muchas más obras, ¿no? 30, no sé cuántos documentales hicieron, que por más de que sean cortometrajes, pues son películas. Entonces, yo lo que quiero decir con esto es que cada película es distinta. O sea, personalmente no me interesa como director llegar a una fórmula y en cada película hacer lo mismo. Me parece aburridísimo. Entonces, realmente en cada película de las que he hecho, me he planteado nuevos retos en términos del tiempo. En el caso, por ejemplo, del Vuelco del Cangrejo, como dije, es una película que tiene un tempo, tiene una forma de ser por el lugar en el que lo hicimos, por el tipo de historia que contaba la película, por los gustos que a lo mejor tenía en ese momento, por la melancolía, la nostalgia que quería que tuviera esa película. Pero, por ejemplo, Los Hongos es una película que tiene otro manejo del tiempo, porque era otro universo, eran otro tipo de personajes, ¿ya? Lo mismo Epifanía, lo mismo Fe Vivir. Entonces, yo particularmente no estoy interesado en repetirme y hacer siempre la misma película. Quizás uno, por más de que no tenga ese interés, pues obvio, hay ciertos rasgos, ¿no? Que siempre se van a repetir, ciertas, ¿cómo se dice eso? Como ciertas motivaciones que uno tiene, pero la verdad, frente al tema por ejemplo, la duración de los planos o el tipo de montaje que debe tener una película, yo creo que eso lo determina un poco ese universo que uno esté observando. Así como uno también como director debe saber, por ejemplo, cómo es la distancia que debe tener frente a un objeto de estudio, y hay películas donde uno puede tener la cámara cerca o puede tener la cámara lejos, ¿no? Y esa decisión de la distancia desde la cual uno se ubica, pues depende de cada película. Creo que pasa lo mismo con la duración de los planos y el ritmo, digamos, que uno quiera
meter, digamos, en su propuesta. Entonces yo realmente no estoy cerrado a ningún tipo de ritmo ni a ningún tipo de duración. Lo que pasa es que uno quisiera hacer por lo menos 3 películas cada año, pero cada película se demora 5 años. Entonces por eso todo parece más lento. Ya, para darle la oportunidad a otros compañeros y compañeras. Vale, a ver, Diana, ya que hablaste sobre tu cercanía con Belatar, digamos, que es otro ritmo, otra estética, y estuviste en Rusia. A ver, cuéntanos un poco eso, ¿cómo incidió eso del tiempo en tu proceso creativo? Bueno, creo que un poco igual a lo que comenta Oscar, pues como de su primera peli, creo que todas tus pelis un poco tienen algo de eso, ¿no? Como que la producción termina siempre estando como de la mano con lo creativo. Pues es mi caso también y creo que es algo que efectivamente yo podría decir que heredamos de la escuela, ¿no? Como esos principios de que la producción no es que comande, digamos, lo creativo, sino que lo creativo, digamos, a partir de lo que la producción presenta, genera una cosa, digamos, que logra abarcar narrativa y medios de producción y crear algo, digamos, que surja de ahí. Eso, digamos, a nivel de cortos y a nivel, pues, también de los largos que se hacen, inclusive ya por fuera de la escuela, ¿no? Como que yo sí pensaría que ahí sí hay una cosa muy en común del cine que sale, digamos, como de los egresados de la escuela. Eh, en mi caso, siento que sí hay una línea en común que tiene que ver más como con una percepción desde la producción y tiene que ver como en el no perseguir como una grandilocuencia ni en el discurso ni en los medios mismos de producción. Esa cosa que dicen que no se vean las películas pobres o no se vea como, ¿no? Como que yo me aparto un poco de eso y me propongo un poco más un cine que desde, digamos, como de lo sencillo de una inquietud o una pregunta y de ese ejercicio que ya decía Oscar, un poco como estomacal, pues apuntar un poco como a la sencillez de la narrativa, como más como una invitación, como de abrir una pequeña ventana para que en ese espacio-tiempo que se plantea allí en pantalla, digamos como que quien se acerque a ver algo que yo haya hecho, pues digamos que más allá de presentar grandes transformaciones o grandes momentos, grandes discursos, como grandes statements con lo que yo hago, pues es más como que a mí me gusta mucho esa idea de pensar el cine también como una idea más circular, donde no importa, digamos, que el plano de inicio sea el mismo plano de llegada, porque al final estamos proponiendo un viaje que de alguna manera pues somos otros al finalizar ese corto viaje, ¿no? O sea un corto o sea un largo. Digamos que yo me gusta como quedarme más con esa concepción, más que romper barreras y tener, digamos, una grandilocuencia ahí discursiva, es un poco como permitirse abrir como una rendija, como una puerta en la que observamos algo y nunca olvidamos, digamos, el lugar desde el cual estamos observando. Y fue un poco también como la lógica, ya que hablabas pues de esa experiencia, pues el corto documental que hice en Rusia, pues tenía ese formato de una carta a un tiempo lento, pero que también, digamos, planteaba llegar a un lugar donde el punto de partida ya nos planteaba que iba a ser, digamos, un muy corto viaje por un espacio, pues que en ese caso, digamos, era Rusia, pero digamos, siempre poniendo también como esa inquietud que todo lo que está como dentro ahí, como ponerlo como al mismo nivel de la narrativa. Campo, a ver cómo trabajas en tus películas la concepción del tiempo. Así brevemente. Ay, Campos, ¿se salió? No. No te oye. Yo siempre he tenido mucha envidia de las personas que tienen esa posibilidad de quedarse mirando una escena. Y yo recuerdo que la primera vez que tuve esa envidia fue viendo Rodrigo de No Futuro en una función que tuve en Medellín con Víctor Gaviria
y con el cura Álvarez. Y es que yo vi esa película y yo dije, y lo primero que pensé, y se lo dije al cura Álvarez, creo que se lo dije a Víctor también, le dije que me parecía que era una película muy marihuanera, es decir, las veces que he fumado marihuana siempre el tiempo como que se me detiene y tengo la posibilidad como de estar viendo la duración. La película, digamos, de Rodrigo no es una película que esté centrada en la duración, pero fue toda una experiencia que tuve yo en ese momento. Y pensé, digamos, en eso, ¿no? Ese tiempo, la duración, y realmente, digamos, es algo que para muchos teóricos del cine, es la gran posibilidad que tiene la imagen cinematográfica de poder plasmar la duración, el tiempo como duración, el tiempo como cambio. El mundo siempre está cambiando, está cambiando permanentemente y es un cambio y genera imágenes permanentemente, independientemente de que lo miremos o no. Y el cine tiene esa capacidad de poder mirar ese cambio y plasmarlo. Pero eso que plasma es superficial, no queda en la pantalla con todo el peso que tienen los objetos reales y el mundo real. Plasma el movimiento, pero lo plasma superficialmente. Y con base en esa superficialidad es que es posible romper esos tiempos y generar otros tiempos distintos al tiempo, a la duración del real. Y generar, digamos, otro tipo de estructuras y otro tipo de duraciones que también siguen siendo del real, o más bien de la realidad en términos lacanianos. No son del real, sino de la realidad humana. Y es un tipo, digamos, de aproximación al cine que surge de una experiencia sensorial a través de la cámara y a través de la imagen. Yo estaba muy centrado fundamentalmente en trabajar desde el guión y desde la narrativa, donde también aparece el tiempo pero de una manera distinta. Aparece, digamos, o como una sucesión que puede ser alterada por analepsis, prolepsis, de flashback, flash forwards, pero también, digamos, he estado muy influenciado por el teatro. A mí el teatro siempre me ha llamado la atención, tengo una especialización en teatro, tengo una maestría en teatro también, y el tiempo teatralizado también me interesa mucho, que es muy distinto al tiempo de la imagen. Entonces siempre, digamos, he estado como en esa imposibilidad de definirme sobre cualquier cosa. Pero yo pienso que hay otra temporalidad también que a mí me parece muy importante, que es mi temporalidad como individuo, como persona que transita a diario por unos espacios. Y esa otra temporalidad de la historia, de la macroescena histórica y la microescena histórica, que tienen temporalidades completamente distintas y que pueden ser... que para mí siempre ha sido como una experiencia que me atrae mucho más que, por ejemplo, observar una escena. Y si observo una escena, la veo fragmentada completamente por esa otra macroescena. Entonces, las películas que estaba haciendo, que son ensayos, básicamente surgen de eso, de esa colisión de tiempos, de esa colisión de temporalidades, de una escena grande y una escena pequeña. Y últimamente hago ensayos. Bueno, sí, inclusive mi película de ficción es un ensayo donde ese realismo sensorial, escénico, siempre para mí es como una tentación y también es como una envidia, pero también es algo que rechazo profundamente. Tal vez porque siempre he sido desubicado y nunca he podido saber dónde está lo real y dónde no está. Siempre he querido contar, digamos, la realidad, pero nunca confío en lo que yo pienso de la realidad. Entonces, opto perfectamente más bien por alejarme de la realidad y por ese registro a través de la imagen y concentrarme en otro tipo de cosas, en otro tipo de articulaciones y en otro tipo de escrituras, donde la macroescena y la microescena se superpongan. No sé, eso es como lo que tengo que decir del tiempo.
Vale, bueno, ya se nos acabó el tiempo desafortunadamente, pero bueno, es el inicio de un montón de tiempo ilimitado, o sea, ahora inicialmente de manera virtual, pero deseando que esto sea presencial pronto, ¿no? Es una invitación a volver a congregarnos en torno a esa ritualidad que es el cine, a ver si no la perdemos, ¿no? Debido a esta coyuntura. Pues muchas gracias, gracias a todos por estar aquí. Esta es una pequeña muestra y vamos a seguir invitando más cineastas de la escuela, caleños, nacionales y del mundo en este espacio y así para que nos sigan. Bueno, Haider va a ser la invitación y hasta la próxima para lo que sigue en este cineclub. Bueno. Listo, pues yo los invito a que cada miércoles vamos a estar presentando una película. Entre 8 días va a estar Camila Rodríguez presentando su película Íntimo, que no puede estar hoy, pero dijo que va a estar dentro de 8 días. Y pues los invito a que asistan. De nuevo, gracias a los ponentes, a los cineastas que nos acompañaron hoy. Y quedamos, digamos, pendientes de esta cita. Vamos a proyectar la película de Oscar Campo, los hongos de Papeto, y vamos a tener un ciclo bien variado que dentro de poco va a salir el flyer completo con la programación. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde y pues, tengan un buen día. Una cosita, la programación la pueden ver en las redes sociales de Caligari, el grupo de investigación, y en las redes sociales de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle. Vamos a ver si películas de Oscar Campo, de Diana Montenegro, de Papeto, o sea, producidas o dirigidas, y la próxima semana Camila Rodríguez con Interior. Bueno, gracias, chao. ¿Ya podemos hablar o qué? Mira cuánta gente había, perdón, parece que no estábamos en unos otros. Diana. Espérate que seguimos no sé, en la transmisión. ¿Ya nos sacaron del aire o no? No, todavía no. Aider. Listo, ya estamos fuera del aire. No, había 80 personas, yo vi. Sí, habían 80 personas y ya van a ver dentro de un rato o mañana vean cuántas veces se reprodujo esto y van a ser cientos. Bueno, yo me tengo que ir. Muchas gracias por la invitación. Luego hablamos más. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, gracias a ustedes. Vale, un abrazo. Campo, chao. Nos vemos el viernes. Viernes nos vemos, 2:30. Listo, vamos por ella. Chao. Vale, pues. Vale. Chao.